Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta semana en el Congreso. Toda la información del trabajo en pleno y comisiones del Congreso de la Unión se lo presentamos en los próximos minutos. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Comparece titular de Secretaría de Educación Pública en la Cámara de Diputados, esto en el marco del primer informe de gobierno. Compareció Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Senado de la República. Explicó la política fiscal del gobierno federal. También el secretario de Salud compareció ante integrantes de Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social del Senado de la República como parte de la glosa del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, avala la Cámara de Diputados dictamen de la Comisión de Salud por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, esto en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Es así como damos inicio a esta semana en el Congreso. Acompáñenos. Comenzamos con la información. Esta semana el Pleno de la Cámara de Diputados debatió dictamen que reforma el artículo 66 de la Constitución Política, esto en materia de ampliación del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, para que abarque del 1 de febrero y tenga su término el 31 de mayo. Vamos a verlo. Se busca lograr una mayor efectividad en la aprobación de leyes, promover el trabajo de las comisiones legislativas, impulsar la productividad, dinamizar el debate legislativo y lograr una continuidad en los trabajos parlamentarios, así como estimular el control evaluatorio de las políticas gubernamentales y el monitoreo del poder, del ejercicio del poder. El dictamen se puso a discusión luego de que fue aprobada una propuesta de modificación a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales en el régimen transitorio para que la reforma entre en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y no hasta la próxima legislatura como originalmente se había planteado. 2 periodos legislativos han sido insuficientes para poder analizar con detalle las diversas iniciativas presentadas al Congreso y atender además las obligaciones realizadas con la fiscalización del gasto público, la aprobación de presupuestos y la atención de los incontables asuntos políticos que son motivo de las deliberaciones y debates parlamentarios. Porque a pesar de la heterogeneidad de los periodos legislativos en nuestras 32 entidades federativas, el Poder Legislativo Federal es un referente en cuanto al poder de la Unión, con una función en el equilibrio de poderes en el Pacto Federal que se replica a nivel estatal. La tecnología y las comunicaciones ya avanzaron lo suficiente como para que pretendamos que las mexicanas y los mexicanos sigan pagándonos por trabajar en el salón de sesiones solo 6 meses y medio al año. Evidentemente, no existe justificación alguna para mantener ese estado de cosas, en el que tenemos periodos de receso muy amplios. Nosotros, como legisladoras y como legisladores federales, no podemos renunciar a nuestra responsabilidad. Debemos hacer lo necesario para que la labor de este Congreso acerque a las y a los mexicanos a mejores condiciones de bienestar y de vida. Con esta reforma al artículo 66, México se pone en la vanguardia. Países como El Salvador tienen todo el año en sesiones. Costa Rica tiene 6 meses, Chile tiene 4 meses, bueno, y en México ya estamos aumentando. En México nada más 2 estados legislan todo el año, que es Michoacán, 12 meses, que es Baja California, 11 meses. No cumplimos con el hecho de venir a sentarnos un mes más aquí si no estamos aportando algo, primero en comisiones y luego en el Pleno. Además, no creo que porque se va a ampliar un mes más de sesiones en la Cámara de Diputados, ya con eso vamos a estar bien prestigiados y bien evaluados allá afuera, no. En realidad los congresos en el mundo no están llamados a ser prestigiados,
están llamados a cumplir con la normatividad. Con la aprobación de este dictamen, contaremos con más tiempo para avanzar en la discusión y en la aprobación de dichos proyectos legislativos. También, en Acción Nacional reconocemos la necesidad de fortalecer el trabajo que se realiza en las comisiones, a efecto de hacer más eficiente la dictaminación de los asuntos en tiempo y forma. Hoy ya no existen las dificultades de comunicación, transporte y mucho menos ataques políticos que impidan que el Congreso se reúna libremente. Por ello, estamos a favor de ampliar el periodo de tiempo en el que el Congreso mexicano funciona en pleno. Luego de estos posicionamientos y la discusión en lo general, y de que ninguna propuesta de modificación fuera aceptada por la Asamblea, el Pleno de San Lázaro avaló el dictamen con 364 votos en pro, 0 en contra y solo 3 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 364 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ampliación del segundo periodo de sesiones ordinarias. Diputado presidente, es mayoría calificada. Es mayoría calificada, pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Más tarde, en conferencia de prensa, las y los coordinadores parlamentarios de todas las fracciones representadas en la Cámara de Diputados hablaron sobre la ampliación del segundo periodo ordinario de sesiones, tema en el que cabe destacar hubo amplio consenso. Por el momento coincidimos en que se tienen que agregar estos 30 días, es el mes de mayo, y vamos a ver cómo funciona, si esto es suficiente. Porque el periodo de receso del 1 de mayo al último de agosto, sobre todo en la experiencia reciente anterior, donde tuvimos al menos 3 periodos extraordinarios, indica que es sano tener el mes de mayo completo, al menos de manera adicional. Yo celebro esta unidad para sacar estas reformas y esperamos que así avancemos en la gran mayoría de las que siguen. Ampliar los periodos de trabajo del Poder Legislativo, los periodos de sesiones, y el día de hoy estamos honrando ese compromiso. Que además de que estamos hablando de un mes de ampliación de nuestros trabajos, es importante decir que coincidimos todos los grupos parlamentarios en que esta reforma, una vez que sea votada por el Senado y que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, puede entrar en vigor en esta legislatura. Ojalá que la modificación al artículo 66 constitucional no sea el centro de la discusión política, sino que el centro del debate sea la desigualdad, la pobreza y el acceso a la salud. Porque lo que no podemos hacer es seguir acumulando enormes cantidades de iniciativas que atrás de cada una de ellas hay un trabajo muy importante de legisladoras y legisladores que nunca son dictaminadas y acaban por precluir. El empezar en mayo nos va a permitir, como dijo también el coordinador del PAN, acortar los periodos extraordinarios y también que hagamos un esfuerzo todos, cuando estamos presentando iniciativas o puntos de acuerdo. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, semana de comparecencias en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Asisten los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, esto en el marco del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Regresamos.